servicio público. Buenas noches, señores y señores, bienvenidos a la pantalla del 9, esto es Mejor de Noche y las imágenes que estás viendo y vamos a desarrollar hoy es este ataque de violencia de la policía ingresando a una familia allí en Chaco. Qué mala suerte tenés si tus antepasados o sos de la tribu Qom o sos de lo que en la Argentina llamábamos pueblos originarios, o si te dicen indio, o si sos negro y estás en Estados Unidos. Qué mala suerte tenés de estar en estos lugares porque no te van a preguntar, porque te van a pegar, porque te van a juzgar, porque antes de cualquier otra situación siempre van a ser violentos con vos. Esto es lo que pasó en el Chaco, este allanamiento policial terrible que ocurrió el domingo en la localidad de Fontana y que tiene en vilo a todo el país por el alto grado de violencia ejecutado por la policía con las correspondientes denuncias después de abusos de golpes y abusos sexuales en la comisaría, dicho por quienes fueron llevados allí, como estás viendo. Además, estaremos charlando con Félix Díaz, que es cacique de la tribu Qom, ya nomás en instantes. También tendremos en Mejor de Noche la brutal golpiza en General Madariaga al camionero por parte de los policías también, como ustedes están viendo. El camionero adujo que tenía el permiso viejo para circular, que tenía el nuevo en la casa, entonces salteó un cono, quiso volver y evitó a la policía. Por este motivo fue arrestado como si fuese un delincuente extremo, un asesino, ¿no? Como si fuese algo muchísimo más grave por el grado de violencia que estamos viendo. No porque va a su control y que esté bien eso, digo, pero el grado de violencia que estamos viendo y que une a todos estos días, ¿no? General Madariaga, el camionero, filmado. Ya estuvo declarando. Tendremos nosotros a Fabián Andina, que es el camionero agredido, el mismísimo protagonista de la situación. Lo acompaña su mujer, que creo... ¿La mujer es la que filmó? Correcto, la mujer es la que filmó. Ella también fue agredida. Raquel, el abogado es Federico Furquet y van a estar todos con este tema. Es decir que en Estados Unidos por un motivo, en Chaco por el otro, en Madariaga por el otro. Lo que une hoy a la investidura policial en el mundo es bravo, porque hay mucha situación interna que se está resolviendo en cualquiera de estas localidades que te digo. Además, el incendio en el Día de Bombero, lamentablemente, han fallecido 2 bomberos. Tendremos un móvil desde allí en un ratito nada más, en agradecimiento y cortesía con Cristian García por nuestros amigos de Canal 9 Noticiero. Así que lamentable, digo, me quedo mal porque por todo lo que hacen los bomberos de nuestro país. Allí en la perfumería que ustedes están viendo explotó, hubo 2 explosiones, fallecieron 2 bomberos lamentablemente del Día de Bombero. Todo esto y mucho más, además de todo lo que está pasando en Estados Unidos con el gran Felipe Piña para entender por qué, si es que se puede entender, hay tanta violencia y discriminación para aquellos que tienen piel negra en los Estados Unidos. Vamos a repasar la historia desde Rosa Parks, pasando por Malcolm X, pasando por Martin Luther King, para tratar de entender en la sabiduría de Felipe Piña la historia del por qué Estados Unidos es como es. Y también Pablo Miranda, que es un locutor radial que tiene su programa de radio en Minneapolis, amigo de mi primo, mis primos residen en Minneapolis, es un tipo que tiene bien plantados sus derechos humanos y la parte política desde allí, así que queríamos hablar con alguien de lo que fue la cuna de este problema de George Floyd, ¿no es cierto? Así que desde Minnesota, Minneapolis, está Pablo Miranda con nosotros, que es uruguayo y vive allí desde hace 25 años. El Lucas de Soy Malo Te Dejo como cada noche, está Diego Iglesias con nosotros, está Bebe Sanso, gracias por acompañarnos, tenemos pocas pulgas y ya está en línea Félix Díaz. ¿Me escuchás, Félix? Leo Montero te saluda, ¿cómo te va? Sí, muy buenas noches. Hola, Félix, ¿cómo estás por estas horas? Es una pregunta media de cajón, ¿no? ¿Cómo estás? Imagino que estás muy mal. Sí, la verdad que estamos pasando por una situación muy difícil en la historia de nuestro país, de poder sufrir de nuevo esta discriminación racial que se ha demostrado en estos últimos tiempos, producto de esta cuarentena, el aislamiento que ha sido enfocado directamente a los pueblos indígenas. El control policial es muy fuerte, discriminatoria y también con mucha violencia. Y eso es lo que nos preocupa y eso es lo que se ha demostrado ahí en Resistencia Chaco, a nuestros hermanos que han sufrido esta difícil situación que lo están pasando hasta el día de hoy. La información que tenemos, ¿qué tal? Diego Iglesias, buenas noches. Buenas noches. Te convido conjuntamente con Félix. La información es que entraron de manera ilegal.
Supuestamente se equivocaron de personas. Había personas que habían apedreado una comisaría, creyeron los policías que eran esta y por eso entraron con ese grado de violencia. Al menos eso es lo que dijeron. Eso no está claro, proviene de las fuentes policiales. De hecho, las fuentes policiales son contradictorias porque por un lado dicen que había habido un grupo de manifestantes que fueron a apedrear una comisaría. Ahora, cuando se hicieron los peritajes posteriores, es una comisaría que está muy vidriada y no tiene un solo vidrio roto. Curioso sería que hubieran apedreado a la comisaría y que no hubieran roto un solo vidrio. Por otro lado, también otras versiones policiales indican que había una manifestación y que esa manifestación después fue, reprimida, que fueron a buscar a algunos de los integrantes de esa manifestación por el tema de la violación de la cuarentena. Ingresaron a este domicilio. Ingresaron primero sin orden de allanamiento, lo cual es una violación flagrante de la ley. No puede ingresar la policía a un domicilio sin orden de allanamiento. Es una entrada ilegal. Claro, las imágenes son muy claras y contundentes. Segundo, que la brutalidad que ejercieron, además había policías de civil, es decir, que no estaban identificados. Por otro lado, estaban con armas de fuego. Terminaron deteniendo a 4 personas que estaban en ese domicilio. Las llevaron a la comisaría 3, ahí de la zona, ahí en la zona del Gran Chaco, de Gran Resistencia, eso quiero decir. Y los golpearon, esto denuncian estas personas, los torturaron y 2 de las mujeres detenidas, una de ellas menor, acusa también que recibió abuso sexual, es decir, que las manosearon. Y lo más increíble, Leo, todo es terrible, pero una de ellas cuenta también que la rociaron con alcohol y dentro de la comisaría amenazaban con prenderla a fuego. Digo, es tremendo todo lo que relatan las víctimas de este caso, que es un claro caso de violencia institucional. Hablamos de violencia institucional cuando la violencia es ejercida por las fuerzas de seguridad. Sí, el exceso de autoridad, como lo del camionero del Madariaga, que quizás es un exceso innecesario, y lo que estamos viendo y hablando de Estados Unidos, que también será tema hoy. Félix, descarto que coincidís, la pregunta es si pudiste hablar con estos chicos y en qué está esta denuncia después de lo que pasaron y lo que sufrieron. Sí, esta mañana hablé con la mamá de los chicos y estaba muy choqueada los chicos cuando vieron el informe de Informe Nacional. Se preguntaba por qué nos tocó esto y se acordaron de la represión que hemos sufrido en el año 2010 en la provincia de Formosa, que cuando la policía dice que cumplía una orden de allanamiento, pero nunca nos exhibieron la orden judicial. Y después de eso, cuando pegaron las mujeres en la ruta, niños, hombres, ancianos, y después no se conformaron con eso, quemaron nuestras casas. Eso fue el 23 de noviembre del 2010. Y hoy lo vemos, la misma actitud de la policía en la provincia del Chaco. Antes, el gobierno de la provincia del Chaco repudiaba la actitud de la policía provincial de Formosa y hoy lo vemos de la misma manera. Por eso, para nosotros, el tema del racismo, que estaba oculto hace mucho tiempo, hoy se está recrudeciendo hacia los pueblos indígenas. Los policías parece que se formaron para poder humillar, perseguir a los indígenas en cualquier parte de la provincia de Salta, Chaco, Formosa, que son provincias muy pobladas por las comunidades indígenas. Y eso es lo que nos preocupa. No tenemos a dónde canalizar nuestro reclamo cuando suceden estos hechos de criminalización hacia los pueblos indígenas. Pero Félix, ¿por qué? Eso es lo que nos preocupa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene tanta violencia y tanto discriminación? ¿Qué es lo que sentís que les molesta? ¿Alguna vez escuchaste a otros hablar de ustedes mismos, decir, no los queremos por esto? ¿Por qué? ¿Por qué ese grado de discriminación y de violencia hacia la comunidad que son divinos y no tienen ningún problema? No logro entenderlo, no logro entender ningún grado de discriminación, ni acá, ni en Chaco, ni en Madariaga, ni en Estados Unidos, pero te pregunto si vos te preguntás por qué. Yo creo que son solo hechos de descender de la población indígena. Es ahí donde empieza la discriminación, porque yo esto lo viví desde niños en los lugares donde existen los pueblitos. Siempre el indígena lo tiene como apestoso, asqueroso, piojoso, y siempre somos burlados de la sociedad. Pero después se fue minimizando esa situación porque vino las religiones evangélicas y de ahí hubo una relación entre indígenas y los religiosos
criollos, y ahí como se ocultaba este racismo. Después que hoy existen los derechos humanos, que me parece que eso le fortalece de nuevo la reacción de los discriminadores, porque son gente que tiene plata, tiene poder político y tiene respaldo judicial, y actúa así de esa manera, porque en el caso nuestro de Formosa nunca fue sancionado ni un policía que fue responsable de la represión y quema de casas. No hubo sanción, ni separación, ni imputado. Nosotros sí tuvimos mucha imputación judicial por solo hecho de defender nuestros derechos, el acceso al territorio. Entonces lo que pasa hoy en el Chaco es la imagen de lo que es el racismo hacia los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque los blancos no soportan que un indígena vive al lado de un blanco en una ciudad. ¿Por qué lo ven como una bestia? No le considera como un ser humano. Cuando un indígena tiene una moto, un auto, ya le considera como una exageración de que un indígena puede estar manejando el mismo aparato que cualquier ciudadano. Por eso, para nosotros, Argentina tiene esta deuda social con nosotros como pueblos indígenas, y debería trabajar el Estado a través de la legislación que empieza a buscar la manera de cómo proteger a los pueblos indígenas, porque nosotros no tenemos un lugar donde acudir cuando existan estas dificultades. En cambio, en los diferentes espacios estatales existen Secretaría de Derechos Humanos en todos los niveles, pero el tema indígena nunca se aborda. Sí. Por eso la preocupación nuestra, que el Estado tiene que sentar a dialogar con nosotros para poder terminar esta situación de persecución hacia los pueblos indígenas, porque hasta ahora los pueblos indígenas se están muriendo en el interior del país por otras enfermedades, que no es el COVID-19, sino a través de la tuberculosis, la neumonía, la diabetes, el mal de Chagas, la desnutrición, y a eso no se dan cuenta. Entonces esas son las realidades que vivimos los pueblos indígenas. Por eso el Estado tiene que tener que madurar la política para que incluya la temática indígena como agenda de Estado, no solamente para brindarle asistencia de mercadería, ya que el presidente de la Nación en su discurso cuando abrió la apertura legislativa del año mencionó: los pueblos indígenas son sujetos de derecho, y eso queremos que se cumpla, y que el presidente de la Nación nos ayude, que la legislatura nacional aborde el tema como algo urgente, y que tiene que haber una excepción sobre este caso, porque no podemos seguir así con miedo, circulando en los lugares donde puede suceder algo mucho más grave, porque hay muchas amenazas hacia los líderes indígenas por denunciar esto. El caso de este tema que estamos tocando, esta mañana hablé con uno de los referentes, decía que estaba muy amenazado y está pidiendo un habeas corpus para que lo protejan, porque permanentemente lo están persiguiendo a través de la policía, lo controlan, a dónde va, con quién habla, y eso es preocupante para nosotros, porque no podemos estar así con miedo por denunciar algo que no es justo para nosotros. Por supuesto que no es justo. Félix, te agradezco muchísimo la comunicación, y vamos a cerrar con lo que escribió en su Twitter el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, hoy mismo, que dice: las imágenes, lo leo desde acá, las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables. Celebro que el Ejecutivo Provincial haya apartado a los efectivos. Esto lo ordenó Capitanich, ¿no? Sí. Pero debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia. Félix, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias por haber estado en el programa y por tus conceptos. Un abrazo. Muchísimas gracias por el espacio y saludo a los televidentes. Muchas gracias. Un beso enorme, y estamos con ustedes en la lucha de la discriminación, que es terrible, que no tiene por qué, que no tiene sentido, que es ridículo y demás. Queremos cerrar con lo del presidente, que lo estaba mencionando de la ayuda. Por suerte ha hecho este comunicado en el día de hoy en Twitter y demás. Diego. No, que son 5 policías los que fueron separados por ahora de sus cargos, de sus funciones. Mañana serán indagados por la justicia a partir de estos hechos. Bien, es igual, es un poco la típica, ¿no?, de manual. Sí.
Digo, hablo en criollo. Policía que se echa un moco, listo, lo apartamos un ratito. Es como el árbitro que dirige mal un partido, viste que lo separan, no dirige a tal equipo por un par de años, después se olvidan. Bueno, en Minnesota lo mismo, acá... Sí, por supuesto. Difícilmente la autoridad policial tenga un juicio donde vayan presos por, digamos, asesinar a alguien, golpear ni te cuento. No sé si va a ir preso el señor que mató a Floyd en Minnesota, ejerciendo un abuso de su autoridad de policía. No lo sé. La general de la ley indica que es poco probable. En Por el eso caso digo. tal vez que está todo tan convulsionado, tal vez pase algo distinto, pero la general de la ley indica que no. Eso digo, en la historia en la general. Está Cristian García, de nuestro querido noticiero acá del 9. Cristian, ¿cómo te va? Los dos bomberos lamentablemente fallecidos hoy en el Día del Bombero con esta doble explosión allí en la perfumería Villa Crespo. ¿Cómo te va, Cris? Hola, ¿qué tal, Leo? Muy buenas noches, el placer de saludarte. Y lamentablemente lo que decías vos, ¿no? Justo el Día del Bombero viene a ocurrir esta tragedia. Todavía están trabajando aquí en Corrientes al 5200. En estos momentos están realizando los bomberos tareas de enfriamiento, remoción de escombros. Hubo un importante derrumbe en el subsuelo de esta perfumería que tuvo un principio de incendio y eso provocó luego dos explosiones. La primera, una explosión leve que provocó heridas en 3 bomberos de menor gravedad. Y la segunda, con 15 minutos de diferencia, una explosión muy fuerte. La gente, los vecinos del lugar me decían, parecía un bombardeo. Bueno, esto le ha generado herida a varios bomberos. Lamentablemente, 2 de ellos han perdido la vida. Estamos hablando del comandante Ariel Vázquez y del subcomisario Maximiliano Firma Paz. En estos momentos hay 6 bomberos que están heridos, fueron trasladados a diferentes hospitales. 2 de ellos están en grave estado, uno en el hospital Churruca, el otro en el hospital Durán, y hay un tercer bombero que está en el hospital Fernández, a quien lo están sometiendo a una operación porque tenía unas fracturas de consideración, pero por lo que me dicen está fuera de peligro. Todavía no se sabe, Leo, qué fue lo que pasó, cómo se originó esta explosión. Lo cierto que ya fueron evacuados todos los vecinos de ese edificio que tiene 14 pisos. Se ha cortado la luz por precaución para evitar cualquier inconveniente. Se ha hecho una tarea importante de apuntalamiento para evitar nuevos derrumbes. Y también lo del enfriamiento es para no generar una nueva explosión. En el subsuelo estaba el depósito de esta perfumería. Ahí es donde había productos altamente inflamables que fueron los que generaron aparentemente, si bien no está confirmado, la segunda explosión. Los vecinos totalmente asombrados por lo ocurrido. Hubo un despliegue comunal, todavía sigue en este lugar. Han llegado 25 ambulancias del SAME, incluidos algunos efectivos. Algunas personas del SAME han recibido heridas menores producto de la explosión. Video que está en todas las redes sociales, que nosotros en Tele9 lo mostramos. Una impresión muy importante, de importante magnitud, que afortunadamente ha generado en personal del SAME heridas menores solamente y que continuaron trabajando. El caso del doctor Crescenti, que siempre lo destacamos como uno de los ejemplos. Por ahora van a seguir las tareas aquí. El tránsito de Avenida Corrientes va a seguir interrumpido entre Arauz y la calle Malavia. Y por lo que me dicen, los vecinos por el momento no van a poder regresar, los de este edificio, a sus hogares. Han sido evacuados totalmente y hasta que no esté todo esclarecido, no se terminen los peritajes, no van a poder regresar a sus hogares. ¿No van a poder regresar por esto mismo que estás diciendo o por alguna prevención de que pudiera haber, como mencionaste hace un ratito, una tercera explosión o algún otro derrumbe? Es decir, ¿no podrán regresar por lo que ya pasó o además por una prevención de que pudiera pasar algo más todavía en las próximas horas? Un poco de todo, pero lo que me dicen a mí es que ya está todo controlado, que no hay chance de que se registre un nuevo derrumbe, que ya hicieron los apuntalamientos del caso. Me dicen que tampoco hay chance de una nueva explosión porque ya se ha enfriado bien la zona, está todo bien cubierto. El operativo realmente fue muy rápido y muy importante por lo realizado durante esta jornada, estas horas que van a continuar. Y también destacar que no tienen luz. Por el momento no van a tener lugar en sus viviendas. También lo que me dicen es que continúan los peritajes que todavía no están finalizados, van a tardar varias horas, van a seguir trabajando durante toda la noche, seguramente gran parte del día de mañana, y cuando sepan qué fue lo que ocurrió y que los vecinos de este edificio no corren ningún tipo de riesgo, ahí volverán con tranquilidad a su casa. ¿Qué se sabe, Cristian, si es que sabés, si podés, listo, ya estamos hablando de la situación en general del edificio, del lugar en sí, pero lamentablemente
2 bomberos voluntarios fallecidos en el día de hoy. ¿Qué se sabe de ellos? ¿Pudiste hablar con alguno de los bomberos? ¿Quiénes eran? ¿De qué manera murieron? ¿Qué fue lo que pasó? Ellos mueren, ellos estaban en el interior después de la primera explosión, que fue la menor de las explosiones, estaban en el interior. Cuando ocurre la segunda explosión se genera este derrumbe, aparentemente se desmorona un cielo raso y eso hace perderle la vida a estos 2. Reitero los nombres, estamos hablando del comandante Ariel Vázquez y del subcomisario Maximiliano Firma Paz. Por lo que me dijeron, uno de ellos estaba franco de servicio y que quiso colaborar con la situación. No lo tengo confirmado, pero es una versión importante que ha circulado aquí entre los mismos bomberos y me contaban esa historia. Habrá que chequearla con el correr de las horas. Lo más importante y lo más lamentable es que estos 2 bomberos en el Día de Bombero han perdido la vida. Gracias, Cristian. Un abrazo enorme a vos y a toda la gente de Tele9. Muy amable por la colaboración con el móvil desde ahí. Hasta luego, un placer. Gracias. Y nuestro más sentido pésame a la familia de esos 2 bomberos, ¿no? Gente que, nunca mejor dicho el término, voluntariamente trata de ayudar a otros y ha perdido la vida por ayudar a otros y por estar en el lugar de los hechos. Es siempre muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Tanto como la golpiza al camionero, este es el tape de lo que te queríamos mostrar, los policías agrediendo en General Madariaga a Fabián Andina. Este es el momento, míralo. Poniendo a la esposa de tu papá, le están pegando al galpón. Vení rápido, por favor. Sí, estoy filmando todo. Estoy filmando todo. Sí. Por favor. Sí. Estoy filmando todo. Por favor. Sí, estoy filmando. Me están pegando. Raquel. Sí. Me están pegando. Sí. Filmalo, Raquel. Sí. Estoy filmando. Filmalo. Estoy filmando. Filmalo, Raquel. Sí. Filmalo. Todo. No me pegues, no. Bueno, momento durísimo, tenso. Raquel es la mujer de Fabián, que ya está con nosotros y que gritaba que no le pegaran. Así está el ojo, porque uno dice que le mordiste el dedo porque te metí el dedo en el ojo, lo que explicaste vos recién. ¿Cómo te va, Fabián, en estas horas? Leo Montero te saluda. Hola, Leo, buenas noches. ¿Cómo estás vos? Un gusto saludarte, lamentablemente en esta situación fea, estresante y demás. Una situación demasiado, es una detención demasiado violenta para la infracción que cometiste, si se quiere, ¿correcto? Inesperada Leo, para vos. Totalmente inesperado. Yo no cometo ninguna infracción donde vos ves que yo cruzo ese cantero que dice que en la infracción. Yo volvía porque había ido a cargar gasoil con mi camión y cuando vuelvo me dice, mirá, tocaste un cono cuando saliste, vas a tener que volver al puesto. Da la casualidad que mi depósito está enfrente del puesto de ellos, 5 metros. Y yo no puedo ingresar a mi depósito porque tengo totalmente el frente de mi negocio vallado por el tema del COVID. Entonces es como que vos ves que yo paso por arriba del canterito. Pero estaciono en la puerta de mi galpón, me bajo tranquilo para ir a buscar el permiso nuevo que me piden, que es el cuidar. Yo tenía el otro, el viejito. Sí. Y lo tenía ahí en la oficina. Entonces salgo caminando tranquilo para la oficina para buscar el permiso.
¿Y ellos Eso qué fue lo que interpretaron, Fabián? Esperá, esto, General Madariaga, estabas con tu camión, ibas, no sé si ibas o venías, pero General Madariaga, mi ves pueblo, vos yo ves la me- policía y te das cuenta que tenés el permiso viejo y no nuevo, y ahí es donde decidís doblar y justo enfrente No. está tu lugar, y ellos consideran que te No. escapabas. No creo que haya considerado eso. Yo cuando ellos me dicen que yo toco el cono al salir de mi galpón, porque mi depósito está enfrente del Sí, sí, control sí, sí. del COVID. Y yo agarro uno de esos camioncitos chiquitos y voy a cargar gasoil a la ESO, que queda a 500 metros, para dejarlo preparado para mañana, para el reparto del día lunes. ¿Vos qué, No qué es mi qué camión repartís? individual. ¿Qué haces, Fabián? Yo hago expreso Buenos Aires, Pinamar todos los días. Buenos Aires, Pinamar. Todos Bien. los días viajan mis camiones Buenos Aires, Pinamar, Ajá. Madariaga, o sea, tengo depósito O sea, vos en estabas, Barraca, en General Madariaga. estabas haciendo algo de rutina que habitualmente haces, como que preparás Sí, tus camiones para el día domingo, siguiente. Nada, siempre, qué sé yo, dejando preparado para el día anterior cuando la gente venga, que ya tenga todos los camioncitos preparados. Ujú. Y fui a ponerle gasoil y ahí es cuando viene el policía y me dice, che, pasaste por... Me pregunta, ¿usted maneja el camión? Fue una charla cordial con el policía. ¿Usted maneja el camión? Sí, ¿qué pasó? ¿Tocó un gol? No lo vi. Bueno, va a tener que volver al puesto de la entrada del control para... Y cuando me pide el carnet, la tarjeta verde, el seguro lo tengo, y me pide el nuevo del COVID, el cuidar, digo, mirá, no lo tengo en la oficina. O sea que volvemos para ahí. Habíamos acordado con el policía, sí. Llegaba ahí, se lo daba. Estaciono el camión y me bajo caminando para mi oficina. Cuando estoy de espalda del deck, escucho gritos de mi mujer. Que este mismo muchacho, el policía, que me pegó a mí y que había estado conmigo en la estación de servicio, que estaba de los pelos tironeando con mi mujer en el camión. No entendí nunca lo que pasó. Nunca entendí lo que pasó. Y cuando yo vengo a preguntar, che, ¿te estás pegando a una dama? ¿Qué estás haciendo? ¿Una mujer? ¿Qué estás haciendo? Si vos venís para acá, pues te voy a pegar 5 tiros. La verdad, honestamente, Leo, sentí pánico. Pensé que me iba a pegar un tiro. Entonces me voy hay una escalerita, un deck, e intento entrar a mi oficina para traer el papel para terminar con el trámite. Y ahí es donde me corre, yo me siento en el banco de plaza, me tumba y me quiere poner la esposa y bueno, yo empecé a gritar, Raquel, firmar, porque yo Sí, pensé sí, que sí, eso sí, terminaba sí. mal. Sí, la parte final. Y me dio final de piñas, me dio de patada, me duele todo el cuerpo. Hoy es como que me está cayendo la ficha de lo que me pasó y estoy hecho perro. La verdad que estaba en compromiso con ustedes, pero yo ya me quería dormir. Yo no quiero repetir más esta historia. La verdad que me siento avergonzado con todo esto. No quiero repetir más esta historia, no quiero ver más las imágenes. Vos pusiste las imágenes y me pongo terriblemente mal. Sí, perdoná, están ahí porque la gente las ve. Bueno, Sí, las todo estamos el mundo poniendo. la está poniendo. No, Todo el las mundo estamos me poniendo está llamando. para graficar lo que te pasó y demás. Te Ahora, agradezco, pero- yo también soy de un pueblo, pueblo, ciudad más chico, más grande, y nos conocemos todos. ¿Vos los conocías a todos ellos? a estos muchachos no, a los otros que estaban enfrente, que todos los días es mi depósito. Habitualmente yo voy día a día por medio porque tengo depósito ahí en Pinamar, y hago esa maniobra porque ellos han vallado todo el frente de mi negocio con conos y con cinta. Yo cuando voy con un camión de gran porte tengo que entrar a la ciudad, dar la vuelta en la rotonda y ellos me tienen que correr todos los conos para que yo entre en marcha atrás. Como era un camioncito chiquitito, yo cruzo la plazoleta, ellos dicen que yo cometí una acción. Pero no, habitualmente, si vos te fijás, la policía ni se da cuenta porque, es Fabián, que viene acá. Lo haces, El otro claro. policía, no sé qué se interpretó, no sé, el otro que es el que me da la golpiza, que es Claro. un muchacho de Villa Gesell, que yo en mi vida lo había visto. Claro. En mi vida lo había visto. ¿Y en qué queda esto, Fabián, más allá de este momento doloroso, estresante, que te avergüenza a vos también? Nada, mira, ¿En qué queda? yo me presté a la nota hoy y ahora. Yo no quiero que esto se vuelva a repetir. Porque esto fue un domingo a las 2 o 3 de la tarde. Si esto hubiera sido a las 7 de la tarde y mi esposa no hubiera estado ahí, hubiera sido otro tema de otro muerto más en Madariaga, que ya ha habido algunos otros. O sea, vos Temí considerás... por mi vida y no quiero que esto vuelva a pasar. Ni a mí, ni a ningún camionero, ni a nadie. Porque nadie se... Ponele Esperá, que yo haya cometido Esperá, por lo que estás, ponele que no la cometí. por lo que estás diciendo, Fabián, si era más tarde de noche, ¿te podrían haber pegado el tiro? Y si el policía tenía un barbijo Así de brava está diferencial. la cosa, decís vos.
No, que así él con el barbijo, como me decía, callate porque te meto un cuetazo. Ya me había prometido tiros cuando yo vengo a defender a mi mujer. Que no sé, por ahí interpretó que yo quería escapar. ¿A dónde iba a escapar si yo estaba en mi negocio, con el camión estacionado en la puerta de mi negocio? O sea, me metía solo en mi galpón, claro. ¿A dónde iba a escapar? No tengo salida por otro lado. Yo no sé qué pasó por la cabeza de él. Por mi cabeza no pasó de escaparme. Es más, me dice, volví. Tranquilo. No, pero además están agarrando los pelos a tu mujer de una manera violenta ya para arrancar. ¿A dónde te vas a ir? Es que yo no entendí por qué le agarraron a Raquel. Y Raquel se encierra y gracias a Dios que grabó. Claro, porque ella te graba dentro del auto, exacto. Preso, hubiera terminado el chabón me prometía que me dijo, se van, así me dijo, con el barbijo puesto. Se va, porque vino el SAME, creo que. El SAME, algo de la ambulancia. Se va Néstor y te mueve a paro en la comisaría. Me lo volvió a decir. Mirá vos. Y ahí no termina, Leo. Yo pierdo conocimiento, entré con 22 de presión al hospital. Estaba mi familia conmigo en el hospital. Y en un momento la llaman a mi mujer para que vaya a la comisaría a declarar. Y a mi hijo lo mandan a buscar unas gotas para el ojo porque este ojo me sangraba terriblemente. Unos medicamentos que no tenían efecto. Cuando quedo solo en el cuarto del hospital, entran 2 policías. Me querían hacer firmar un papel y si no que me iban a esposar a la cama. Yo digo, esperá que venga mi hermano o mi esposa, mirá cómo estoy, ¿qué papel te voy a firmar? Con la boca así. No, increíble. Fabián, una cosa que te lo cuento, pasa vivirlo ahí. Sí, has pasado un calvario, así que... Sí, la verdad que yo quiero trata de descansar. Quisiera despertarme mañana y que todo haya sido un sueño, te lo juro, Leo. Bueno, ojalá, que descanses lo mejor que puedas. Gracias por estos últimos momentos de nota para, como bien vos decís, que querés ya empezar a relajar un poco y a cortar con todo esto. Sí, yo creo que va a ser la última. Te acompaño en el mal momento. Una Gracias, pena. Leo. La verdad que todos los temas de hoy, el que viene a continuación con la discriminación en Estados Unidos, el anterior con la comunidad QOM, todos los temas están siendo de discriminación, de violencia, de abuso de la autoridad, por la violencia ejercida por el abuso de la autoridad, y es un problema. Y con la brutalidad que me pegó, porque escuchame, si vos ves el video, yo nunca me resistí, nunca le falté el respeto, nunca grité. Sí. Yo solamente le decía a Raquel que me filmara porque yo creí que me temía por mi vida. Claro. No sabés los golpazos que me dio en la cabeza. Estoy todo inflamado. Sí. Bueno, Fabián, te mando un abrazo grande. Muchas gracias, muy amable. Leo, gracias a vos. Un gustazo. Adiós. Buenas noches. Bueno, está muy picante, Diego. Sí, este tipo de episodios, la verdad que se suceden con bastante frecuencia. Y hay un tema ahí de fondo que van a seguir pasando mientras no se avance en reformas policiales en la Argentina, reformas de las fuerzas de seguridad, que es un tema muy complejo porque por lo general la política no quiere avanzar en estas reformas policiales, por 2 motivos. Por un lado, porque muchas veces hay connivencia con negocios policiales directamente desde la política, y por otro lado, porque encarar una reforma policial supone también que en un tiempo difícil de determinar, pero bastante prolongado, al inicio de esa reforma policial, y seguramente vas a tener un aumento de la delincuencia porque va a haber una respuesta de esta policía que no quiere una reforma, ¿no? Esto en cualquier policía del país va a ocurrir. Lo que pasa es que es muy importante que en algún momento se dé, muchas veces la política piensa en términos electorales, ¿no? Porque dice, ¿por qué yo voy a meterme en este lío que seguramente me va a traer problemas, sobre todo al inicio, y que tal vez en un mandato de 4 años, por ejemplo, no se vean los resultados? Bueno, lo que pasa es que tiene que ser una política de Estado, no tiene que ser una política partidaria o de gobierno. Reformar una policía tiene que ser un común acuerdo de las fuerzas políticas para un mejor funcionamiento de la fuerza de seguridad. Eso es lo que veo, una falta de unanimidad en el funcionamiento y una cosa desmedida para casos aislados. Es decir, no estamos viendo este tipo de violencia en un asesino, ladrón, narcotraficante que lo viene, como en las películas, viene cagando a tiro al policía y mano a mano, y una vez que lo agarró se la da y se la da con todo, y decís, bueno, listo, qué sé yo, ponele, ¿no? Es un súper ladrón, se lo merecía. Estoy siendo naif con lo que digo. Ahora, este tipo de violencia ejercido para un tipo que dio la vueltita con el auto es mucho. A eso me refiero, ¿entendés? No hay como supuestamente en estos niveles de estructura no hay como una línea a seguir que sea equilibrada para todo. Yo creo que equilibrada para los casos. Seguro, me parece que la única coherencia que uno puede observar a lo largo y ancho del país es que, en definitiva, las fuerzas de seguridad actúan distinto
cuando una persona es de tez blanca, como puede ser vos o puedo ser yo, Leo, que cuando la persona es morocha. Digo, existe una discriminación y un accionar distinto en términos generales de las fuerzas de seguridad en Argentina cuando sos morocho. Digamos, es como que tenés portación de cara. Y si te llamas George Floyd y sos de piel negra y vivís en Minnesota, se arma todo lo que se armó. Está Pablo Miranda, que trabaja allí en radio en Minnesota, en Minneapolis. Pablo, ¿cómo te va? Amigo de mi primo, Dieguito, que nos contactó. Yo quería hablar con alguien que estuviera ahí en Minnesota, uruguayo, hace 25 años que allí vive, así que un placer tenerte con nosotros. Pablo, Leo Montero te saluda. Un placer, un placer. Que yo sea amigo de tu primo, no lo uses en mi contra, No sé. Mi primo, para la gente que me sigue acá en Argentina, es el famoso y popular Carepollo. Claro. El Carepollo, que pasó a ser Chicken Face, por supuesto. En Estados Unidos adquirió ese nombre, radicado en Minnesota, conjuntamente con todos mis otros primos, porque tengo un montón, Marcelo, La Josi, todos viviendo ahí. Bueno, todos trabajan en Minnesota, un hermoso lugar, la pasamos bárbaro, mucho frío y muy lindo también. Ahora, Pablo, nosotros estamos hablando acá de la comunidad Cuom, que simplemente porque sos parte de una tribu, de un pueblo originario o un pueblo indígena, te miran mal y te discriminan. Estamos hablando ahora con un señor, también con un camionero, con un abuso de violencia por parte de la autoridad. Lo que pasó con George Floyd, lo que está pasando en todos Estados Unidos. Y mi primo me decía algo muy interesante. ¿Sabes qué me preocupa? Y acaba la pregunta y la observación. Me preocupa que ahora la gente está con el foco en los saqueos y en el problema que están teniendo los saqueos. Y nos estamos olvidando de por qué vienen los saqueos. Los saqueos vienen porque por un acto de violencia con racismo una persona muere. Por eso es que vienen los saqueos, ¿correcto? Bueno, correcto con lo de los saqueos, y obviamente los saqueos es algo que no podés controlar en una manifestación de este tipo, ¿no? O sea, la manifestación, la primera, que fue el martes, al otro día del asesinato de George Floyd, a la que concurrí con mi hijo, que en realidad fue una marcha gigantesca, multitudinaria, de algo que yo, por ejemplo, acá en Estados Unidos nunca había vivido, ¿no? No era una cosa de que pensé que iba a haber gente, pero nunca me imaginé que iba a haber toda esa cantidad de gente. Bueno, ya ahí arranca mal, ¿no? Ya la primera noche fue un desastre. La manifestación pacífica esa no se fue nunca, se quedó toda la noche. Pero vos estás hablando de un lugar como Minneapolis en que en 5 años es la tercera vez que nos pasa en la que a sangre fría se mata a un afroamericano. El departamento de policía, los otros 2 casos anteriores fueron Philando Castile y Jamar Clark. O sea que estamos hablando que el episodio en sí, o sea, este tipo de violencia policial específica hacia la comunidad negra, es algo que es estructural dentro de la fuerza, no es una cosa que, viste, de repente se ha venido usando la excusa de que, bueno, de que son algunas malas manzanas, se viene usando la excusa de que, bueno, que tenés que tomar una decisión en segundos cuando se trata de repente disparar un arma y ese tipo de cosas. Este caso específicamente en el que 3 oficiales de policía apretan a un ser humano por 10 minutos de corrido, en el que después que George Floyd muere, que no se mueve más, que no tiene ningún tipo de reacción, siguen con la rodilla en el cuello y en el tórax de George, y lo siguen continuando. O sea, lo increíble del video en sí es que saben que están siendo filmados. Están usando una manera de restringir a George que no es legal dentro de las maniobras que hay para ¿cómo se dice? Para lo que apretar sería, a alguien, lo que ¿no? sería el protocolo de la policía de Minneapolis no es legal. Correcto. Y encima se dejan Correcto. filmar como mandando un mensaje o con un nivel de impunidad increíble, porque supongo que tiene que ver esto con lo que decías, algunos problemas internos también dentro de algunas manzanas podridas dentro de la misma policía, ¿no? Bueno, la policía ya viene con problemas de hace muchísimos años atrás. Hablando con tu productor hoy,
parece una telenovela lo que está pasando con la policía de Minneapolis. Tenés la Federación de Oficiales de Policía, que sería el sindicato de los policías, ¿tá? Y tenés al presidente de los sindicatos, que es votado por los propios policías, y el presidente del sindicato es no solamente alguien que es abiertamente supremacista blanco, sino que ha tenido inconvenientes dentro de la policía, para llamarlo de alguna manera, en la que los afroamericanos dentro de la policía, años atrás, le hicieron juicio a él específicamente. Uno de los que le hizo juicio es el jefe de policía de hoy en día, que hace poco, después de lo de Philando Castile, se cambió de jefe de policía, justamente por eso, porque se está tratando de reformar un departamento de policía en el que tú estabas hablando hoy de la reforma argentina, en el que no parece que se pueda reformar. O sea, hay gente que está diciendo que hay que empezar de vuelta, hay que desfasar a esta gente. Fíjate que estos policías todos tenían antecedentes violentos. Sí. El que estaba arrodillado en el cuello es la tercera persona a la que se le mueren bajo custodia. Hace unos años atrás le disparó a un nativo americano de Alaska por la espalda, sin saber ni por qué, ni por qué el tío estaba ahí. Claro. No sé si es la impunidad, pero en realidad es algo que pasa constantemente. Entonces para ellos es normal. Es la impunidad, es el abuso de poder, es ese tipo, además de tener un informe de policía, es un tipo, es una persona que no es que empieza a pensar como policía cuando tiene el traje de policía. El tipo piensa así, perdóname lo que voy a decir, y lo digo yo, el tipo piensa que es un negro de mierda. Es un negro de mierda al que le tiene que poner la rodilla en el cuello y asfixiarlo y matarlo, y le chupa un huevo. Eso es lo que pasa en Estados Unidos, lo digo con dolor, yendo y viniendo, teniendo ahí familiares, ustedes residen ahí, lo ves y lo ves todo el tiempo. Permitime ponerlo de Tamika Mallory, que es una activista estadounidense, que son 2 minutos brillantes, 2 minutos brillantes, sobre todo con el tema del Target. Yo le decía a los chicos hoy que el Target Center es, por ejemplo, el estadio de Minnesota, donde juegan los Minnesota Timberwolves, de NBA. El Target es un lugar como el Walmart, como todos esos. Bueno, fíjense lo que dice con respecto a los saqueos y cómo utiliza la palabra saqueos para el saqueo de la historia que el blanco le ha hecho al de piel negra. Mirá. This is a coordinated activity happening across this nation. And so we are in a state of emergency. Black people are dying in a state of emergency. We cannot look at this as an isolated incident. The reason why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. People here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough. Yes. And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us, calling for the justice that our people deserve. So if you are not coming to the people's defense, then don't challenge us when young people and other people who are frustrated and instigated by the people you pay. You are paying instigators to be among our people out there throwing rocks, breaking windows, and burning down buildings. And there's an easy way to stop it. Arrest the cops. Charge the cops. Charge all the cops. Not just some of them, not just here in Minneapolis. Charge them in every city across America where our people are being murdered. This country is supposed to be about the land of the free for all. It has not been free for black people, and we are tired. Don't talk to us about looting. Y'all are the looters. America has looted black people. America looted the Native Americans when they first came here. So looting is what you do. We learned it from you. We learned violence from you. So if you want us to do better, then damn it, you do better. Es extraordinario el final. Para mí es extraordinario. Nosotros somos violentos por algo porque a ustedes nos han enseñado y ustedes saquearon nuestra historia todo el tiempo.
Bueno, no te olvides, no te olvides esperá, que Minneapolis y ella del está norte hablando acá de nosotros, que lamentablemente se tiene que poner nosotros de un lado, ustedes del otro. Entonces, todo el tiempo estamos hablando de racismo y hasta que no dejemos de hablar, no vamos a dejar de ser nunca nosotros y ustedes. Es todo el tiempo uno contra el otro, cuando deberíamos estar todos juntos, solo contra aquellos que tienen racismo, ¿sí? Y que lo aplican y que lo piensan, no importa qué color de piel tenga, ¿correcto? Pero no sucede. Pablo, tengo un minuto final que es todo tuyo para despedirte, por favor. Bueno, quería lo que dice Tamika ahí en el video, el hecho de que habla de los nativos americanos en esta zona, en el norte de Minneapolis, donde esto pasó, hay una comunidad muy grande con la cual la policía de Minneapolis también tiene muchos problemas, que son de nativos americanos, son gente de acá también que vive en esa zona. O sea, la zona que se está quemando es el barrio de esta gente, ¿no? O sea, más allá de quién haya empezado los fuegos, de quién haya empezado a hacer eso, que no es claro. O sea, hay videos de gente que fue justamente a las manifestaciones a prenderle fuego a los edificios, que no tenían nada que ver con la protesta, que no tenían nada que ver con nada, que no se saben quiénes son, que se andan buscando los videos de quiénes son esta gente, porque una de las cosas que ha pasado es que está todo muy filmado, ¿no? Se ha coordinado con mucha gente y se ha mandado a mucha gente para que filme, porque viste que después la narrativa te la quita la prensa, ¿no? Te la quitan los que hacen, los que te intercambian los hechos, ¿no? Sí. Lo que no sé en realidad es cómo se va a arreglar esto. La verdad es algo, es un problema muy, muy grande. O sea, y quiero destacar antes de irme cómo reaccionaron las autoridades en este caso. Primero, despidiendo a los cuatro policías, que fue algo que eso nunca había pasado antes. Ya arrestando a uno, es la primera vez que se arresta a un policía por algo así. Y obviamente sí, la gente está muy, muy enojada y quiere que arresten a los cuatro. Ayer salió la autopsia independiente que contradice la autopsia oficial, o sea que incluso dentro de todos los demás departamentos del gobierno que están encargados de investigaciones, incluso dentro de esos existe unas ganas de mentir. O sea, es gente que trabaja en impunidad todo el tiempo. Entonces, cuando vos realmente vas y buscas las cosas, te das cuenta que esta gente trabaja en impunidad total todo el tiempo, que no tiene ningún problema en mentir en documentos. Y si no hubiera video de lo que pasó con George Floyd, olvídate. Era como decís vos, otro negro de mierda muerto. Sí, total. Lamentablemente. Gracias, Pablo. Te mando un abrazo enorme. Un placer conocerte. Dale un abrazo igualmente, le mando un abrazo a tu primo, un crack. Dale, mandale un beso grande. Lamentablemente, y pensaba en la poderosa arma que tenemos hoy de filmar todo. Fíjate que Raquel lo filma a Fabián mientras le están pegando, los que filman a Floyd, si esto no estuviera filmado como antes, es peor. Felipe Piña está en línea, ya conectado. Felipe, buenas noches, amigo. Leo Montero, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Leo, querido? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, acá escuchando con mucha atención lo que estaban hablando. Estamos muy dolidos, es triste la situación. ¿Sabés qué es lo que más me entristece? Porque con vos vamos a hablar de la historia para tratar de entender, desde Rosa Parks hasta Malcolm X, hasta Martin Luther King. Del otro lado, que no es Estados Unidos, tenés a Mandela y a tantos otros. Sí. La tristeza que me da es sentir que estamos en el 2020 y que no hay una solución y que no va a parar. Sí, da esa sensación. Me da esa sensación. Sí, es una historia muy oscura, muy tremenda, una historia negra, podemos decir, para usar el término que como bien decía Cassius Clay, ¿no? ¿Por qué lo feo es negro? Sí. ¿Por qué lo oscuro? ¿Por qué la cosa negra? La oscuridad, un día negro, todas esas cosas que se fueron instalando en el vocabulario desde hace muchísimos años, ¿no? Siglos, que tiene que ver con un país esclavista, un país que se hizo gracias al esfuerzo de millones de esclavos, particularmente en el sur de los Estados Unidos, y bueno, que después de terminada la guerra, que en realidad hay una razón humanitaria para decretar la esclavitud, sino una razón económica. Había un choque de modelos, un modelo del norte que era más industrialista, el modelo del sur era más agrario, más de hacienda, y al norte le convenía que toda esa cantidad de gente, que eran millones en el sur, entrara al mercado de consumo, ¿no? Que empezara a consumir y producir, y es un poco el planteo de Lincoln,
que decreta el fin de la esclavitud, que no es respetado en muchísimos estados, y comienza la campaña segregacionista, ¿no? Con la aparición del Ku Klux Klan y organizaciones segregacionistas que asesinaron miles de afroamericanos durante mucho tiempo. Después hay un rebrote, en 1915 nace el segundo Ku Klux Klan con un tal Simmons, que incluso tiene una especie de apología en una película que deberéis conocer, que se llama El nacimiento de una nación, de Griffith, que está considerada una de las primeras películas así importantes del cine, donde se hace una verdadera apología del Ku Klux Klan, ¿no? Como del racismo, de gente que asesinaba, que linchaba, y esto llegó a tener en Estados Unidos más de 4 millones de adherentes en un momento muy particular que fue la crisis del 29, en la búsqueda de culpables, en la búsqueda de sacar esa desesperación que había. Y bueno, la segregación continuó aumentando durante todo el siglo. Fíjate, por ejemplo, que iban a la guerra juntos americanos, afroamericanos y americanos, y no compartían espacios comunes en muchos lados, en muchos cuarteles, ¿no? Y después tenemos infinidad de fotos de micros para blancos, micros para negros. Baños. Hay una foto famosa que debes conocer de 2 bebederos, un bebedero electrónico refrigerado que dice white y otro que es black, que es una canilla directamente. Sí. Y ahí la tenemos en imagen a Rosa Parks, que fue esta mujer extraordinaria que en diciembre del 55 se negó de darle el asiento a un blanco, porque así decían las leyes segregacionistas. Ella iba en un bus y tenía la obligación de pararse y darle el asiento a un blanco, ¿no? Claro, los negros tenían que ir atrás, en la parte de atrás. Exactamente. Todo lo que vas a contar ahora de Rosa Parks y después de Malcolm X y después de Martin Luther King, estamos hablando de Atlanta, Georgia, estamos hablando de Alabama, de lo peor del sur Alabama, Mississippi, Missouri, o sea, hasta entrado en el 1960 con Martin Luther King, o sea, todos los problemas del sur, donde, bueno... Sí, había un apartheid, ¿no? El apartheid que se vivió en Sudáfrica hasta Mandela estaba en Estados Unidos, la gente se olvida esto, pero hasta muy entrada la década del 60. Rosa Parks fue una de las pioneras, activista, una mujer tremendamente valiente, porque además era mujer y toda la carga de que sea una mujer, estuvo presa, y comienza una cosa heroica, ¿no? Del movimiento de los afroamericanos, de los negros, como ellos se dicen a veces orgullosamente, de ahí el Black Power y la reivindicación de lo negro, de la negritud, ¿no? Comienza un boicot a los transportes públicos, donde había gente que caminaba 30 kilómetros para no tomar el bus, en boicot a las compañías de transporte que habían hecho esto con Rosa. Y duró más de un año esa campaña, ¿no? Donde esta gente, miles y miles de afroamericanos no tomaban los colectivos, iban caminando a todos lados para boicotear a los servicios de transporte, ¿no? Después vendrán, bueno, por supuesto, los grandes líderes negros que son con 2 estilos distintos, ¿no? Malcolm X, un destino más confrontativo. Sí, más picante. Más radical, exactamente, más radical en el sentido de más extremo. Y Martin Luther King más pacífico, con esa famosa marcha, la marcha multitudinaria, ahí está, ¿no? La marcha a Washington, la marcha por el trabajo y la dignidad, donde van, bueno, millones de personas y dice ese hermoso discurso de yo tengo un sueño, ¿no? Que yo lo publiqué ayer en redes y la gente me decía, lamentablemente el sueño no se cumplió, ¿no? Pasaron tantos años, 1963. Sí, I have a dream. Él tenía el sueño de que nos tratara Dios, habiendo sido el pastor, ¿no? Que nos tratara como a todos iguales, como decía la Biblia. Mis hijos jueguen, claro. Que mis hijos jueguen en una plaza con el resto de los chicos sin ser discriminados por el color de su piel, ¿no? Sí. Una cosa realmente impresionante. Lamentablemente estos 2 líderes van a ser asesinados, Martin Luther King en el 68, Malcolm X en el 65. Y bueno, hubo un cambio muy importante a comienzos de los 60, que fue la llegada de Kennedy a la presidencia, que empezó a impulsar la idea de los derechos civiles, ¿no? Había habido incidentes muy importantes, como el no dejar entrar a universidades a muchachos de color, y bueno, ahí hubo muchos valientes que se presentaron igual y fueron perseguidos por la Guardia Nacional. Hubo muchas matanzas, una matanza famosa en el 67, así que está plagada de sangre la historia, O ¿no? sea que para entender un poco esta historia, Felipe, y digamos, estamos hablando de 3 grandes ejemplos de
a mí me gusta decirlo así porque detesto los eufemismos. Eufemismos. Sí, el afroamericano. Sí. Entonces, somos todos personas, pero listo. Sí. Toda esta gente que porque tiene piel negra fue juzgada, fue esclavizada, fue comprada, fue castigada, años y años y años de sufrimiento. Para tratar de entender Estados Unidos. Yo ya lo dije varias veces, pero viajo mucho y lo veo y demás. Pero vos, ¿por qué crees desde la historia? ¿Qué manera tenemos de entender desde la historia tanto odio? Tanta bronca. Yo creo que... Porque tiene la piel negra. ¿Por qué? Y bueno, pues el racismo es incomprensible, ¿no? Apela a los peores sentimientos, al odio, al irracional, y por eso tiene crédito, porque hay algo en el ser humano de que le atrae lo irracional, lo que no tiene explicación, lamentablemente, ¿no? Sí. Porque evidentemente si vos te pones a analizar, como vos bien dijiste, con palabras muy claras, no tiene la más mínima lógica que una persona sea juzgada por su color de piel, por su religión, por sus costumbres, ¿no? Como lamentablemente pasa mucho en el mundo y sigue pasando, a pesar de, imagínate que tuvimos holocaustos como el armenio, como el judío, todo lo que nos pasó en el siglo XX y seguimos todavía a gente que sigue apelando al racismo, ¿no? Como que es un elemento diferenciador, de sentirse mejores, ¿no? Ya estos personajes que con Trump afloran, ¿no? Porque yo creo que claramente Trump habilita esto, ¿no? Espera, Felipe, bancame a Trump ahí y si podés 6-7 minutitos del corte y la seguimos, porque me interesa donde entraste ahora para los últimos 5 minutos del programa. ¿Te parece bien? ¿Te podés? Un placer. No te vas a dormir, no te vas a dormir todavía, ¿no? Perfecto. No, me falta mucho. Perfecto, con la cuarentena se duerme tarde, Felipe. Bien, estamos de regreso. Esto es Mejor de Noche. Estamos hablando con el gran Felipe Piña que nos está tratando de hacer entender a través de la historia, que recién en 5 minutos a lo crack nos hizo un resumen de todo lo que es la historia para entender lo inentendible, ¿no? El fanatismo, el racismo, dentro de eso agregale el apartheid de Mandela, agregale el nazismo, agregale todo lo que termina con ismo mal concebido. También mencionaste lo de Mohamed Ali, que es muy interesante y vos rescataste una pildorita, un minuto en tu Instagram que ahora lo vamos a ver. Pero para continuar con lo que decías de Trump, te vuelvo a dar la palabra con respecto a esto. Trump, batallador, picante, no da el paso atrás, sigue con una postura agresiva encima, como diciendo, no me importa porque se están manifestando. O sea, a los hermanos de Floyd los despachó en una reunión rapidito. ¿Es una casualidad, causalidad que esté al frente Trump en esta historia, en este momento de la historia de Estados Unidos? Creo que es una causalidad, creo que tiene mucho que ver porque es un gran provocador y es un tipo que habilita lo peor, ¿no? Con su discurso habilita el racismo, habilita la homofobia, habilita cosas espantosas, y además es un gran provocador, ¿no? Ayer la foto del caminar hasta la iglesia con la Biblia en la mano y todo eso, Biblia que claramente no ha leído, ¿no? Sí. No la tiene muy presente, ¿no? La usa como herramienta de propaganda, pero no se ve que no la tiene muy clara, ¿no? No la ejecuta mucho. No, la verdad que no. La verdad que es una pena, ¿no? Y lo que está pasando es muy triste. Y es increíble que tengamos que llegar a esto, ¿no? A una muerte en directo, porque tenemos que decir, afortunadamente, está grabado, ¿no? Afortunadamente, dentro de la desgracia, hay un testimonio. Y bueno, el sadismo del tipo con la mano en el bolsillo, ¿no? El nivel de desprecio es una cosa espantosa, ¿no? De claramente, porque se trata de un ciudadano afroamericano, ¿no? Quizá con un blanco no hubiera tenido ese atrevimiento, ¿no? Sabiendo supongamos que por tener la piel negra ya sabemos el IVA que se le agrega. Sí. De todas maneras, sea blanco, negro, amarillo, rojo, azul o un pitufo, está mal. El accionar y el abuso, el abuso de poder de la policía está mal. Digo que él y los tipos que son los cómplices, que el otro día lo escuchaba al jefe de policía de Minneapolis que dijo que todos espero que se cumpla, se lo dijo a la familia Floyd, ¿no? En una gran nota que hizo CNN en directo, donde los puso en dúplex y el tipo se comprometió a que los 4 sean procesados, por lo menos, ¿no? Porque son totalmente cómplices y no es solamente el que lo asesina, que es un asesinato, ya lo dijo la autopsia, sino que los que están ahí, que son absolutamente cómplices, también sean procesados, ¿no? Bien. Eso es lo que está reclamando la gente. Y hay una cosa muy interesante que seguramente te pasa cuando ves los medios norteamericanos, aún la cadena Fox, que es completamente pro-Trump, aún ahí
los tipos no dejan de mostrar su asombro por esta invitación a sacar los militares a la calle, que es una cosa inédita en los Estados Unidos, ¿no? Y todos los analistas dicen no tienen experiencia de controlar la calle, son gente que está entrenada para matar en guerras como la del Golfo, la de Afganistán, etcétera, y son un peligro en las calles, ¿no? Lo dicen ellos. Sí. Bueno, para cerrar el tema, no creo que nos entre lo de Ali, pero lo pueden ver en el Instagram de Felipe. Para cerrar esto, Law and Order, orden, ley y orden es lo que pone Donald Trump, y Morgan Freeman le responde fuck Donald Trump, que no necesita... Muy bueno, es muy bueno lo que están haciendo las celebrities en Estados Unidos. Sí, hace rato están todos en contra de Trump. Las celebrities, los deportistas, con LeBron James a la cabeza en el básquetbol. Espacios como TikTok, ¿no? Que es un lugar muy infanto-juvenil, digamos, muy moderno como red social, está muy potente con este tema también, ¿no? Sí. Hasta TikTok, digamos. Sí, Felipe, te agradezco muchísimo. No tengo más tiempo, tengo unos consejos que dar. Ha sido un placer disfrutarte. Cuando quieras, un abrazo muy grande. Gracias, amigo, muy amable. Chao, Felipe Piña, para ponernos en historia y tratar de entender lo inentendible en Estados Unidos. Ya viene Viviana Canosa con Luis Juez, diputado nacional de Córdoba. Y mañana, sí, sin falta, todos los que nuestros amigos de Pocas Pulgas están esperando, porque necesitamos ayuda, denuncias, perritos en adopción, perdidos y demás. Mañana, sin falta, estos días han sido muy movidos, muy movilizantes también y muy tristes. Así que mañana el bloque de Pocas Pulgas sin falta. Bendita, mejor de noche, nada personal. Se queda en la pantalla 9 con Viviana Canosa. Gracias por la compañía. Volvemos mañana a 21:50. Adiós.